Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Abriremos nuestro programa de hoy en Estados Unidos, donde la población que padece diabetes hace frente en los últimos años a una situación sumamente preocupante. Y es que el precio de la insulina, un medicamento indispensable para estos pacientes, se ha duplicado y muchos de ellos se han visto obligados a racionarla, lo que en algunos casos ha derivado en muertes completamente prevenibles. Luego nos trasladaremos a El Salvador, donde conversaremos con mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, escenario por el que incluso se ha registrado una alta tasa de suicidios en el país centroamericano. Ya por último viajaremos al estado mexicano de Jalisco, donde un peculiar hotel de la localidad de Tequila ofrece a sus visitantes espacios de alojamiento con la temática de este popular rigor. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Pacientes de diabetes se ven obligados a racionar la insulina ante la subida de los precios. Mujeres en El Salvador enfrentan a la violencia machista. La destilería de tequila Matices de Barricas ofrece noches en habitaciones con forma de barril. No existe peor pesadilla para un padre o una madre que enterrar a un hijo. Nico Smith-Hort no solo sufrió este horror inimaginable, sino que además se vio obligada a hacer frente a una temible realidad. Su muerte fue totalmente prevenible. Su hijo Alec padecía diabetes tipo 1. Perdió la vida después de racionar su insulina porque no podía permitirse comprar todos los frascos que necesitaba. La insulina es una medicina esencial e indispensable para los pacientes con diabetes, pero en estos últimos años su precio se ha doblado en Estados Unidos. Tenía mucho entusiasmo, estaba lleno de vida, era carismático, divertido y amistoso, era generoso, cariñoso y amable, sentía mucha pasión por la vida. A Alec Smith le diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 23 años. Existe una gran curva de aprendizaje ante un diagnóstico como este, pero se adaptó. Se decía a sí mismo, esto es lo que debo hacer, esta es mi nueva vida y voy a dar lo mejor de mí mismo. No voy a dejar que este diagnóstico cambie mi vida, dirija mi vida. Yo voy a controlar mi diabetes no me va a controlar a mí. Alex, sin embargo, perdió la vida un mes después de cumplir los 26 años. Se me hizo muy difícil entender que el problema fue que le faltaba insulina y cuando descubrí por qué no tenía insulina me puse furiosa. Alec murió en Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, menos de un mes después de que el seguro médico de Nicole dejara de cubrirle la insulina. En un intento por ahorrar dinero, empezó a racionar su insulina, empleando menos de la necesaria para poder llegar a fin de mes. No se lo contó ni a sus amigos ni a su familia. Murió solo en su apartamento, 3 días antes de recibir su salario. El inyector de insulina que solía utilizar estaba vacío. Vivió 26 días sin mi seguro, vivió 2 días sin insulina. Desconocíamos por completo que la insulina era tan cara hasta que el seguro dejó de cubrir la mayor parte de los costes. La historia de Alex se convirtió en un catalizador para pacientes con diabetes tipo 1, una condición crónica que provoca que el páncreas produzca poca o ninguna insulina.
La insulina es necesaria para permitir que el azúcar entre en las células y producir energía. No existe ninguna cura, pero las inyecciones de insulina ayudan a controlar la afección. Recientemente los legisladores de Minnesota intentaron aprobar la ley Alec Smith para la insulina de emergencia, una norma que hubiese aumentado el acceso a la insulina de emergencia para pacientes con diabetes. La ley no se aprobó, pero algunos políticos siguen trabajando para mejorar la vida de aquellos que sufren esta condición. Lori Halverson es miembro de la Cámara de Representantes de Minnesota y diabética tipo 1. Nicole es una heroína. Ha convertido el peor día de su vida en un grito de guerra para garantizar que nadie sufra lo que ella sufrió. Necesitamos que la gente mire a la cara a una madre que perdió a su hijo y le diga que no vale la pena luchar. No se puede hacer eso. Somos una audiencia cautiva. Debemos comprar esta medicina. No tenemos otra opción. Wynne Nystrom se prepara para emprender un viaje por carretera. Nystrom también tiene diabetes tipo 1 y se ha convertido en una abogada a favor de una insulina más asequible. Cuando me diagnosticaron diabetes en la década de 1990, un frasco de insulina valía unos $20. Hoy la insulina se vende a $340 el frasco. Necesito 2 o 3 frascos al mes. ¿Cómo puede la gente común de clase trabajadora en este país permitirse vivir? Sin insulina vamos a perder la vida muy deprisa. Nystrom organiza un viaje de 1.300 kilómetros que la llevará a ella y a más de una decena de pacientes con diabetes tipo 1 a Londres, ciudad del estado canadiense de Ontario. Londres es el lugar de nacimiento de la insulina. Uno de los inventores de la insulina fue el Dr. Banting. Cuando descubrió la insulina, el Dr. Banting aseguró que no le pertenecía a él sino al mundo y vendió la patente por $1. Hace 99 años el inventor de la insulina vendió su patente por $1 porque creía que no debía utilizarse con fines lucrativos. Hoy las compañías farmacéuticas y de seguros han inflado su precio. Nystrom, que ya había realizado un viaje similar, quedó impactada al descubrir que en Canadá la insulina tiene un precio 10 veces menor que en Estados Unidos. No existe ninguna razón que explique por qué en Estados Unidos debemos pagar 10 veces más que en Canadá por el mismo producto. No haría esto si no estuviese muriendo gente, y estamos literalmente a horas de la frontera. Hablamos de entre un 10 y un 12% durante 20 años, así que ahora el precio es entre un 200 y un 300% más que en el año 2000. Daniel Touchett es profesor asociado de Políticas, Sistemas y Resultados Farmacéuticos en la Universidad de Illinois, en Chicago. Las razones detrás del aumento del precio de la insulina son complicadas, pero un factor claro es la falta de regulación gubernamental en relación a la capacidad de las compañías farmacéuticas para determinar el precio de sus medicamentos. Las compañías que desarrollan insulina harán lo que las firmas suelen hacer, maximizarán los beneficios para sus accionistas, y eso es lo que una buena compañía debe hacer. Lo único que se puede hacer para contrarrestar esta situación es aumentar la competencia. En ese contexto, el mercado no aceptaría precios tan altos. También se podrían ejercer controles de precios de alguna manera. Eso es lo que se ha hecho en otros países. A primera hora de la mañana el grupo ya está preparado para su viaje de 1.300 kilómetros. El viaje tiene 2 metas clave. Para uno se trata simplemente de comprar insulina más asequible en Canadá. Pero el principal foco de los organizadores es llamar la atención sobre el creciente coste de una medicina necesaria para salvar vidas. Puedes entender por qué 1 de cada 4 estadounidenses raciona su insulina. No se la pueden permitir. Pese a no tener diabetes, Nicole también participa en el viaje. There's still a certain level of guilt that I carry with me because
Aún llevo conmigo cierto nivel de culpabilidad. La muerte de mi hijo era prevenible. No debería de haber muerto. Siempre llevaré conmigo cierto nivel de culpabilidad. Pero si hubiese sabido que no habría terminado en prisión por llevar a casa insulina, hubiese cruzado nadando todo el lago Superior para alcanzar Canadá y llevarle insulina. Nada más empezar el viaje, la organizadora Queen Nystrom sufre un contratiempo. Acaba de descubrir que a las farmacias de Ontario les preocupa la cobertura mediática de su viaje. Prácticamente llamamos a todas las farmacias de Londres. Todas y cada una de ellas nos dijeron que no permitirían el acceso a las cámaras. Sus equipos jurídicos se involucraron. Temen las repercusiones de las firmas farmacéuticas. Temen que les corten los suministros. El viaje es largo. Cruzarán los estados de Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan. El grupo aprovecha un cambio de autobús para hacer varios carteles de protesta. En Estados Unidos se estima que más de 30 millones de personas tienen diabetes tipo 1 o tipo 2. En la diabetes tipo 2 el páncreas produce un poco de insulina, pero el cuerpo se resiste a ella. También requiere de una atención constante. En todo el mundo 415 millones de personas padecen diabetes, un número que se espera que crezca. En la actualidad, 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 2 no tiene acceso a la insulina necesaria. Cae la noche y el grupo llega a Canadá. Ha sido un largo viaje. Por la mañana esperan visitar una farmacia y comprar insulina a un precio 10 veces inferior al de Estados Unidos. Cuando el autobús llega a su destino, tienen la sensación de que están a punto de cumplir una parte de su misión. El grupo comprará insulina en una farmacia dentro de un Walmart. 20 minutos después de su llegada, el grupo emerge. Estos frascos de insulina en Estados Unidos me hubiesen costado $3.060. Hoy he pagado $243. Es desconcertante descubrir cuán cara es en Estados Unidos. Pueden ver por qué 1 de cada 4 estadounidenses está racionando su insulina, porque no pueden permitírsela. Otro miembro de la caravana es el político de Ohio, John Kennedy, que también padece diabetes tipo 1. No sé qué decir más allá de que sentí un cosquilleo cuando compré mi insulina. Y cuando fui a pagar el recibo también. Gasté $25. ¿Por qué demonios es así? ¿Por qué? Me parece una locura. Por un lado me emociona poder ahorrar tanto dinero. Por el otro me siento devastado al saber que la insulina es tan asequible al otro lado de la frontera. A 5 horas en coche. ¿Por qué tiene que ser así? Existen en la actualidad 3 desarrolladores de insulina en Estados Unidos. Además existen barreras a la entrada de nuevos productos porque la innovación de nuevos productos y la protección mediante patente han limitado el número de productos de insulina disponibles. Esto provoca que suban los precios. El gobierno hace lo que puede para rebajar el precio de la insulina, pero eso suele requerir un debate legislativo y no existe un acuerdo sobre cómo deberían ser las normas. Por eso, nadie se preocupa realmente por los pacientes, que ven cómo los precios están aumentando de forma dramática. El coste de la insulina se ha doblado en los últimos 5 años. Este frasco de insulina cuesta $340 según el precio de venta de 2019. Esto es Novolon. La versión canadiense se llama Novarapid. Son del mismo fabricante y de hecho se crean en el mismo laboratorio. Es decir, son exactamente lo mismo. Ambas son insulina de acción corta. Hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué puedes comprarla en Canadá por $30 pero en Estados Unidos cuesta $340? El grupo luego visita la casa Banting.
Fue aquí en 1920 donde Frederick Banting se despertó en mitad de la noche con la idea que le permitió descubrir la insulina. We got a second life after a diagnosis of type 1 diabetes. Empezamos una segunda vida cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1. La insulina fue descubierta aquí en Canadá, justo aquí en la Universidad de Toronto con fondos públicos. Estamos muy agradecidos. Los 7,5 millones de estadounidenses que dependemos de la insulina tenemos una vida mejor gracias a ello. Lamentablemente, 99 años después, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 se ha convertido en una sentencia de muerte porque los pacientes ya no pueden permitirse un frasco de insulina. A Nicole el viaje le sirve para entender que la muerte de su hijo era realmente prevenible. La última vez que vi a mi hijo fue hace 2 años y 2 días. La última vez que le vi le estábamos metiendo en un ataúd para no volver a verlo nunca más. Y la única razón por la que no está aquí hoy es porque no podía permitirse la insulina. El precio estaba fuera de su alcance y tuvo que pagarlo con su vida. Estoy aquí pidiendo justicia por su muerte. And I am up here demanding justice for his death. La historia de Alec Smith ha renovado el interés por una problemática que debe resolverse de inmediato, no solo en Minnesota, sino en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. El Salvador tiene una de las tasas más altas de violencia contra la mujer. A menudo la identidad femenina se convierte en objeto de abusos constantes, abandono y desigualdad. Para algunas de ellas, la situación es tan abrumadora que la única salida la encuentra en el suicidio. ¿Por qué hay tantas mujeres en El Salvador que eligen esa opción? Nuestra corresponsal de CGTN ha hablado con algunas víctimas de violencia machista y nos proporciona respuestas. Nos encontramos ante una redada policial en un barrio controlado por pandilleros en El Salvador. Las mujeres suelen ser sus víctimas silenciosas. Según un informe publicado en 2017 por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, alrededor del 70% de las salvadoreñas han sido víctimas de algún tipo de violencia. Estas jovencitas son abusadas en su misma casa, son a veces también abusadas en sus mismas escuelas, ¿verdad? Acosadas por las pandillas, embarazos, ¿verdad? Que se puedan dar y no hay alternativa, ¿verdad? Ante esa situación, entonces se toman esas decisiones tan fatales, ¿verdad? Las autoridades informan de que la tasa de suicidios ha aumentado en los últimos años. Es que sí me he querido morir y he pensado ya. Larisa Lara tiene 24 años. Embarazada de su segundo hijo, ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Pero ya he tratado de primero quitar la vida a mi pequeño y después a mí porque ya no aguanto. Su sufrimiento comenzó en su propia casa. Pues el papá de mi primer hijo sí me golpeaba. Me golpeaba, me maltrataba. La verdad que yo soy madre soltera. Y en vez de la necesidad y necesitaba pagar muchas cosas, mi casa, mis muebles, luz, internet, cable, comida. A veces no alcanza. La desigualdad y la pobreza propician esta situación. Women does not have any capacity to go by themselves. Las mujeres no tienen recursos para salir adelante por sí mismas. Cuando las mujeres sobreviven a cualquier tipo de violencia, necesitan tener una gran seguridad económica que les permita vivir una vida diferente a la que tenían antes. Incluso cuando el gobierno intenta hacer frente a la violencia, el proceso es muy lento. El sistema patriarcal no permite que las mujeres tengan una autonomía real para vivir sus vidas alejadas de la violencia. Algunas víctimas se ven empujadas a la delincuencia. Mi mamá tenía 6 niños y se dejó con mi papá
se acompañó con otro señor. Michelle es una ex miembro de la organización de pandillas criminales MS-13. Nos pidió que no desvelásemos su identidad. El señor abusaba a mi hermanita y me abusaba a mí, entonces yo decidí irme y me fui a vivir donde estaba, como le llaman, a una casa extra de donde había un montón de pandilleros, yo y mi hermana. Y ahí vivimos un buen tiempo, quizás aproximadamente como unos 6 meses. Ahí fue donde me involucré con el papá de mi hijo y comencé a involucrarme más en las pandillas. A esa edad, tienes 11 años, ¿qué te piden hacer a los 11 años? No, pues te piden como ir a traer dinero, a mover las armas de lugar en lugar. Te mandan para diferentes lugares porque como sos chica, como la policía no te va a ver a ti porque tú sos la principal para pasar las cosas. Como a los 12 años tomé la decisión de ingresar a la pandilla, porque si solo andas ahí y no te brincan, o sea, no sos nada. Michelle tiene ahora 27 años y también ha intentado suicidarse en alguna ocasión. En la prisión perdí a mi bebé, a otro bebé que iba a tener. Me quise alejar de todo, ya no quería esa vida para mi hijo. Cuando una niña enfrenta el incesto en casa, en la escuela, enfrenta el acoso, en la comunidad, enfrenta esa cooptación desde grupos criminales como las pandillas. Silvia Juárez es la directora del programa de prevención de la violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Tiene un sistema de justicia que favorece la impunidad, pero que además genera un descrédito sobre, o sea, no solo se viola el cuerpo, sino se viola la verdad al desacreditar a las niñas como víctimas provocadoras. Una piensa qué camino le puede quedar a un adolescente sin ningún recurso, sin ningún nivel de ingreso, sin ninguna red de apoyo y con una sociedad que la culpabiliza por su propia victimización. Según datos locales, el 90% de las violaciones quedan impunes. El hecho de que no se procese a aquellos que cometen crímenes contra las mujeres manda un mensaje a la sociedad de que si se comete algún tipo de violencia contra la mujer no pasará nada. Se puede reiterar el delito porque el mensaje que se envía es que se tolera la violencia contra la mujer. Luz Patricia Mejía trabaja para la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. El Salvador has now a very important law. El Salvador ha adoptado una ley exhaustiva y completa dirigida a poner fin a la violencia de género. Pero seguimos encontrando en El Salvador a jueces, fiscales y en general personal del sistema judicial que no conocen la ley o que no entienden cuál es la idea que hay detrás de los roles de género dentro del sistema judicial. Algunas mujeres que trabajan dentro del sistema judicial están intentando aplicar dicha ley, especialmente en casos de violencia doméstica. Tiene que haber una segunda golpiza para nosotros poder decir se configuró el delito. Carmen Elena Molina es jueza de familia en San Salvador. Tiene la víctima que ir a la fiscalía, tiene que, ¿verdad?, esperar su turno en los tribunales, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que esta víctima de violencia acudió en un primer momento, establecimos un proceso, dimos medidas de protección, ¿verdad?, los mandamos a un acompañamiento psicológico, a orientaciones, ¿verdad?, pero están saturadas. Cuando vuelve otra vez, ¿verdad?, que ya es penal, que ya no tengo competencia, la víctima tiene que ir a denunciar. Una de estas víctimas es Yesenia Cruz. Busqué la policía, fui a denunciar, pero como le digo, yo tardaba más en denunciarlo en que el agresor ya estaba suelto. El marido de Yesenia abusó de ella durante 15 años. Aún él descaradamente me lo decía, si yo quisiera yo la mato. ¿Qué? Si a mí supuestamente estoy preso. O sea, lo soltaban inmediatamente cuando yo iba golpeada. Su situación continuó empeorando. Entonces yo me tomé como 25 pastillas. Yo me sentía de más en este mundo. Me sentía un estorbo. Me sentía alguien que no valía nada. O sea, yo mi autoestima lo llegué a dejar, a tenerlo por el suelo. Yo pasaba llorando y llorando y llorando todo el tiempo. ¿Por qué la mujer
acá parece ser el centro donde el hombre desemboca toda la frustración? Porque vemos mujeres que no sabemos lo que valemos y que podemos seguir adelante solas. Porque vemos mujeres que estamos de la dependencia económica, que sí, no, pero él me trae la comida, pero él me da techo. Entonces tienen que aguantarle por eso. Erróneamente es lo que pensamos. En muchas ocasiones, las leyes locales protegen al agresor. Sí, por una valoración judicial que dice de que si el único sostén de la casa era ese agresor, meterlo preso implicaría dejar en la pobreza a esa niña o a que se mueran de hambre. Entonces, es un Estado que castiga la pobreza, ¿verdad? Las que pueden tener una elección de ingresos distintos, ¿verdad? Pueden castigar a su agresor, pero una niña que es pobre tiene que aguantarse porque puede quedarse sin comer. Tiene que elegir entre ser violada y comer. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer es una oficina gubernamental que hace frente a cuestiones de género. Contactamos con ellos, pero se negaron a concedernos una entrevista. Las mujeres se organizan para intentar cambiar la mentalidad machista en la sociedad. I think that El Salvador, even though all these problems, has a very strong... A pesar de todos estos problemas, el movimiento feminista en El Salvador es fuerte, lo cual es muy importante. Tenemos una organización que trabaja con las mujeres, para mujeres, y cuando ellas son capaces de asumir sus necesidades, cuando se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia, se apoyan mutuamente. Creo que esto es importante. Because I am one person and because I am a woman. Yesenia se reúne con frecuencia con otras víctimas de abusos. Y mi hijo mayor se pone todavía en la tercera parada y quiere porque brincar. Cuando uno lo ha vivido en carne propia, uno habla más con propiedad. Y dice, yo viví eso. No permite que esto pase también. Se ha convertido en la acompañante de muchas mujeres que acuden al juzgado a denunciar. Les brinda su apoyo. Paremos, rompamos el silencio, hablemos, denunciemos. Y yo lo que invito también a las mujeres que ya somos mamás, de enseñarle a nuestros hijos cuando es un varoncito, a valorar a la mujer. Porque de una mujer se ha nacido. Otras mujeres del barrio han decidido asistir a las reuniones semanales. Están empezando a creer en el poder que tienen las mujeres como fuerza colectiva. Una destilería en México ofrece tours, catas y la posibilidad de pasar la noche. Este hotel está en la ciudad de Tequila, donde se inventó la famosa bebida, y sus habitaciones están construidas como barricas gigantes. Les dejamos con las imágenes de este alojamiento único. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochen, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.